decidió operarse la nariz? No podía respirar la señora, no tenía aire, por Dios. No podía esperar hasta el 2026. No es una cirugía estética, dice, era una necesidad imperiosa, respiratoria. El día de ayer, la presidenta de la República, rodeada de todos sus ministros uniformados, que es insólito, eso parecía Corea, salió a hablar a la nación. Y uno podría esperar, por fin, la presidenta nos va a decir cómo se va a enfrentar la crisis de inseguridad, o la presidenta nos va a salir a decir cómo se van a destrabar todas las obras que están paradas en el Perú y que suman decenas de miles de millones de soles y cuyas consecuencias, es decir, la consecuencia de esa paralización la están pagando. Pregúntenle a los agricultores y no solo a la gente en el norte del país. Lo que están pagando por las obras que no se hicieron, o a la gente que no tiene acceso a los servicios de salud porque no se terminan las obras por la ladronera que ha sido la contratación pública en las últimas décadas, desde siempre en el Perú, y lo sigue siendo. Es decir, uno podría esperar que la presidenta va a dar un mensaje dirigido a ese 80% de la economía que vive en la informalidad, anunciando obras de infraestructura que permitan la generación masiva de empleo, o la presidenta va a salir a hablar de la zona económica especial de Chancay y lo que se va a hacer, no con lo que han hecho otros, a ponerse medallas que no le corresponden, ¿ah? Porque habla del puerto de Chancay como si lo hubiera hecho ella, ¿no? Y ese puerto se ha hecho a pesar del Ministerio de Transporte. Ya no se acuerdan ustedes del ministro de Transportes, ¿no es cierto?, a través de un organismo subalterno, tratando de parar la inauguración del puerto de Chancay, con argumentos así administrativos. ¿Se acuerdan o no? A pesar del Ministerio de Transporte de la señora Dina Boluarte, ese puerto se inauguró. El problema es que todo lo demás que tenía que hacerlo el Estado no lo hizo, pero bueno, debía esperar. Bueno, por fin nos va a hablar la presidenta de estos temas que son los que interesan a todos los peruanos. Es decir, cómo se va a promover a la pequeña empresa, cómo se le va a dar acceso real al crédito, cómo vamos a hacer para dar un impulso a la formalización, o para anunciar que el proceso de formalización va a avanzar y que se ha decidido promulgar la ley que ha sido aprobada en el Congreso e iniciar de inmediato el proceso de formalización minera. O la presidenta ha salido a anunciar, no sé, que está trabajando el proyecto de ley agraria para que sea lo mejor posible y para que se favorezcan todos los vinculados a la agricultura. No. La presidenta junta a todos sus ministros en un espectáculo sinceramente vergonzoso para defenderse de las investigaciones del Ministerio Público y para atacar abierta y directamente a la prensa y al Ministerio Público. Es decir, es nuestra responsabilidad que la señora haya aparecido de pronto, de la noche a la mañana y sin explicación razonable, llena de joyas, incluyendo los relojes Rolex, que son de los más caros que hay en el mercado. Es decir, ¿eso lo inventó la prensa? ¿O eso es un tema que la propia presidenta con sus actos puso sobre el tapete? ¿Y qué debía hacer el Ministerio Público? ¿Taparse los ojos y decir, no hemos visto esto? No, señora, usted tiene que dar explicaciones. Porque está mostrando signos exteriores de riqueza que no puede justificar. Y para eso está el Ministerio Público, que la Constitución establece limitaciones y que usted no puede ir presa por eso mientras sea presidente, es verdad. Pero es obligatorio, la Fiscalía renunciaría a sus fueros, a sus obligaciones, si no hiciera una investigación sobre el caso. Y el tema de la fuga de Vladimir Cerrón, estaban a punto de agarrarlo y de repente misteriosamente desapareció. Alguien le avisó y alguien lo protegió. Y qué casualidad, justo en ese momento había una visita en la zona cercada de la presidenta de la República. Y aparece la información de que un vehículo presidencial habría ayudado a fugar a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, ¿no? Y ex huayqui, como le gusta decir a ella, de la señora Dina Boluarte, porque eran uña y mugre, ¿eh?
Ella era la carta bajo la manga para sacar a Castillo y ponerla a ella, para que Cerrón tomara el poder en el Perú. Ese era el plan. Pero en fin, eso es otro tema. Y resulta que sí, pues estuvo la presidenta. Y sí, pues hubo un vehículo presidencial, más de uno ahí. Y hubo una conducta rara, digamos, de uno de los vehículos a los que se ha terminado llamando el cofre, que es como se le dice a los vehículos en que se transporta la presidenta. Y eso lo inventó la prensa. ¿Y qué tenía que hacer la fiscalía ante esa evidencia? Tenía que investigar, era su obligación. Se está formulando un cargo muy serio y debería ser interés de la propia presidenta que se esclarezca la verdad de esos hechos y dar todas las explicaciones del caso. Y no como en el caso anterior de los roles, mentirnos descaradamente porque nos han mentido. Y la mentira lo que genera es sospecha de que algo oscuro hay detrás de todo esto. ¿Por qué tienes que mentir sobre el origen de los roles? Y en este caso las versiones son enredadas, estuvo, no estuvo. Es decir, se va a saber todo. Y la prensa está cumpliendo con su deber de informar de hechos que son de trascendencia, señora. Estamos hablando de la fuga de un delincuente perseguido por la justicia que debería estar preso. Y se está hablando de que usted podría haberlo protegido. ¿Cómo no va a haber una investigación sobre eso con las evidencias que hay? Era una obligación de la prensa informar y era una obligación del Ministerio Público investigar. Y el tema de su cirugía, es decir, ¿quién decidió operarse la nariz? No podía respirar la señora, no tenía aire, por Dios. No podía esperar hasta el 2026. No es una cirugía estética, dice, era una necesidad imperiosa, respiratoria. En fin, no sé si ella misma cree su versión, ¿no? Pero lo cierto es que la señora no nos dijo que eso estaba ocurriendo. Nadie nos dijo que eso estaba ocurriendo. Que la señora estuvo, nadie sabe hasta este momento exactamente cuántos días inhabilitada en términos físicos para ejercer la presidencia de la República. Entonces, ¿qué tiene que hacer la prensa con una información que la da además su ex primer ministro? O sea, los periodistas no hemos inventado la información sobre la señora Dina Boluarte y su cirugía. Ha sido el señor Otárola, su hombre, Guayqui también de ella. Se anda quedando sin Guayqui la señora. Él es el que ha proporcionado la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los periodistas? ¿Callarnos la boca? ¿Hacer como si Otárola no hubiera dicho lo que dijo? ¿Qué tiene que hacer la fiscalía ante la evidencia de lo que podría ser un abandono de cargo, entre otras cosas? ¿Qué tiene que hacer la fiscalía, señora? Nada. Hacer como que no hubiera pasado. Entonces, no responsabilice usted a los periodistas por hacer su trabajo, ni a los fiscales por cumplir con su deber. Haga usted el suyo. Y no tiene ningún derecho, ninguno, a parar a los ministros de una manera vergonzosa al lado suyo para defenderse de cargos que son sobre usted. Sobre usted, no está en juicio, ni en debate, ni en investigación, ni en proceso, ni en deliberación. La complicidad de alguna de las personas uniformadas de ministros que aparecieron ayer en su conferencia o en su declaración, ellos no están siendo investigados, es usted. Estamos hablando de responsabilidades personales y usted está pretendiendo convertir esto en un asunto político. Y lo grave, para terminar, es que una vez más, ¿en qué momento, señora Dina Boluarte, nos vamos a ocupar de la agenda nacional, no del palabreo que suben los ha subido el precio de los minerales, señora, que el puerto de Chancay, se lo debemos al almirante Juan Ribaudo, que en paz descanse, y al empeño de empresarios privados peruanos que se fajaron por ese proyecto? Porque ese megaproyecto, de hecho, paso no es ni de usted ni chino. Los chinos han venido como inversionistas porque empresarios peruanos los han traído y porque no quisieron entrar otros que ahora se arrepienten, por supuesto. Entonces no se atribuya méritos ajenos y dé respuesta a los problemas que tenemos los peruanos, pero además pongamos en la agenda las enormes oportunidades que tenemos como país y cómo vamos a hacer para librarnos del principal problema que nos agobia, que es la crisis de inseguridad, y usted es la presidenta del Perú.
y usted es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y usted debería estar conduciendo este proceso y no ocupándose como nos estamos ocupando todos los peruanos ahora, porque a eso nos arrastra usted, de la presunción de delitos que usted ha cometido, convirtiendo a todos sus ministros en sus abogados como si eso fuera su función. O sea, sinceramente, señora Dina Boluarte, no tiene derecho a hacer lo que está haciendo y puede estar usted segura de que haga lo que haga al final, usted pagará por eso. Soy Nicolás Lucar. Estamos en Exitosa, la voz que integra